naturaleza es una maestra en eso, te acompaña a sostenerte, a liberar, a transmutar, ¿no? Y cada uno de sus elementos tiene esa capacidad. También una conexión muy similar con las constelaciones de la naturaleza, porque la música es movimiento, ¿no? Es vibración y es vida. Bienvenidos a otro episodio más de Pensar con el Corazón. Somos Vanessa y Diego. Y hoy les queremos contar algo que sucedió hace 2 semanas. Empezó el día lunes, 6:30 de la mañana, con un arcoíris maravilloso que abrazaba toda nuestra casa, hacia el mar. Empezaba aquí en el mar y se prolongaba hacia el sur, envolviendo todo el condominio. Esta señal de la naturaleza fue un mensaje claro de que estábamos siendo guiados en lo que vendrían los siguientes días, porque a partir del lunes empezaban a llegar nuestros alumnos de la formación en constelaciones familiares aquí a nuestra casa centro, Zenit del Mar. Y lo más maravilloso es que cerramos la semana el día domingo despidiendo a nuestros alumnos con otro arco iris, esta vez del lado posterior de la casa por el cerro. Fue increíble cómo la naturaleza abrió y cerró este proceso que vivimos juntos. Fue tan mágico y poderoso que queremos compartirlo con ustedes hoy. Así es. Tuvimos específicamente dentro de esta formación el módulo Constelaciones de la Naturaleza y constelaciones biocéntricas, que son constelaciones que se hacen a través de la música y la danza. Entonces, pues ha sido realmente una experiencia conmovedora, llena de energía, llena de poder, y eso es lo que les vamos a contar ahora. Así es. Una vez que arrancamos el módulo, teníamos una pregunta, una curiosidad genuina. En verdad eran 2 preguntas. ¿Qué tienen las constelaciones para ofrecer a la naturaleza? ¿Y qué tiene la naturaleza para ofrecer a las constelaciones? Es importante mencionarles esto, porque este módulo para nosotros representó un laboratorio, una exploración, porque no hay realmente teoría que hable de esta temática, ¿verdad? Sí, y de hecho ha sido muy especial porque hemos estado en lugares alucinantes. Nos hemos ido a una quebrada en donde hay pues un montón de árboles, están todas las rocas que están siendo ahí constantemente pulidas y transformadas por el viento, la lluvia, donde hay animalitos, habían un montón de nidos, ¿no? De golondrinas, zorros que pasaban, y casi pues no hay rastro humano, por ahí no circula realmente personas. Entonces ahí nos fuimos, hicimos una serie de ejercicios, de hecho hicimos una constelación en ese lugar que nos trajo muchísima información. La constelación justamente fue con en base a estas preguntas, ¿no? que tenía que ver un poco con la posibilidad también de cómo encajar las constelaciones y la naturaleza en una relación de ida y vuelta, ¿no? Entonces, pues también hemos constelado aquí en la playa, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de hacerlo prácticamente ahí a la orilla del mar, sintiendo todo el poder del mar, del viento. Estuvo el fuego presente en algún momento también. Entonces ha sido de verdad una experiencia muy profunda con todo lo que hemos vivido. Uno de los puntos interesantes es que las constelaciones en la naturaleza es algo que lo habíamos escuchado de manera conceptual, no en la teoría, porque como recalco, no hay libros sobre esto, por lo menos que nosotros conozcamos. Sin embargo, es diferente hacer una constelación, por ejemplo, que trate temas de la naturaleza en una oficina, en un consultorio, en una ciudad, a realmente tener esta inmersión que hemos tenido. Porque como saben, quienes han constelado, el momento de que se da una constelación, todo lo que está ahí en el entorno sirve a la sesión, a lo que se tiene que revelar, a lo que se tiene que mover. ¿Sí? Entonces, aporta. ¿Podrías explicar un poquito más eso? O sea, cómo la importancia del entorno a la hora de constelar y cómo así la naturaleza interviene. Sí, cuando entras en una constelación, de alguna manera entras también en un espacio, en un tiempo-espacio diferente, donde se empieza a generar un intercambio de información a través de las representaciones. Entonces, no solo las personas que están presentes, sino los elementos, sean
árboles si estás en un jardín, muchas veces los animales domésticos que están en una casa y todo lo que hay en el entorno, por ejemplo, juguetes, por ejemplo, herramientas de trabajo, pueden llegar a también incorporarse dentro de la constelación y traer información también que aporte, ¿no? Muchas veces un objeto acaba teniendo una influencia muy importante porque se conecta con alguna vivencia de algún ancestro, de la persona, etcétera. Entonces, siempre está presente el entorno y es muy importante. Entonces, y de hecho eso lo empezamos a evidenciar en la época del 2020, cuando las constelaciones empezaron a ser online y por sí, ende el entorno en donde se encontraba la persona, su propio hogar, su propia casa, era parte de la constelación. era parte y siempre, ¿no? Había por ahí un peluche, ¿no? Había por ahí un cuadro que traía tal cosa, un libro. Entonces todo eso Un empezaba gatito, también un perrito. a sumar, ¿no? A sumar, a sumar. Entonces, el concepto de constelaciones de la naturaleza tiene que ver con la posibilidad de trabajar un tema, pero relacionado a todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Por ejemplo, si una mascota, ¿no? El perro, no sé, la gata tiene tal síntoma, le pasa tal cosa, está generando alguna situación particular. Entonces, ¿cómo eso puede estar relacionado a su sistema familiar, a sus dueños, a su familia? Y desde ahí también puede sumar información, primero para ayudar a ese, obviamente, a ese animal, a lo que sea que le esté pasando, pero también cómo puede sumar y ayudar al sistema familiar. Otra cosa podría ser, por ejemplo, con terrenos, ¿no? Con lugares, con situaciones que una persona ha vivido en lugar a un terreno, a una situación, a un elemento de la naturaleza, por ejemplo, traumas, miedos, que de hecho es algo que se trabajó acá. De manera espontánea y natural, porque no era nuestra intención, pero de pronto muchas de las constelaciones que realizamos aquí para este módulo, los temas que traían los alumnos eran temor al agua, temor al mar, Al mar, ¿no? miedo Específicamente. a ahogarse, ¿no? Entonces fue increíble. Sí, y justo esas constelaciones se hicieron acá, En la ahí en playa. la playa, ¿no? A unos pocos metros del mar, y donde el mar de hecho estuvo presente porque en varias de estas constelaciones también las personas que estaban trabajando y representando fueron y se metieron al mar en diferentes momentos y contextos, ¿no? Okay, creo que podríamos contar algo de eso, ¿no? Como para aterrizar un poco, porque es increíble. No cualquiera se mete al mar. Era de tarde y era como las 6 de la tarde, estaba Más, casi los anocheciendo. 7 ya. Justo del calor que había habido todo el día, a esa hora empezó a hacer frío. Yo estaba con ropa de baño y me acuerdo que regresé a la casa a traer buzo porque tenía frío y yo pensé, ya fue, ya nadie se va a meter al mar. ¿Y qué Y pasó? al final hicimos esa tarde y llegamos a hacer 4 o 5 constelaciones ahí en la playa. Y si mal no recuerdo, creo que por lo menos 4 de esos temas tuvieron que ver con el miedo al agua o al mar específicamente. Y pasó que en las representaciones, en al menos 2 o 3 constelaciones, en algún momento los mismos representantes acabaron en el mar. Se liberó algo, se ordenó algo y fue como ese movimiento de al agua, ¿no? Como ya está el miedo, pero se pudo ordenar, se pudo liberar, se Ahora, pudo soltar y lo al más mar. loco es que algunos de estos representantes no sabían nadar, nunca se habían metido al mar o no se metían al mar, simplemente mojaban los pies en el mar. Pero representando al servicio de la constelación de la persona que estaba ahí trabajando su tema, lo hicieron. Fue para nosotros, creo que yo lo que les decía a todos los alumnos después, ¿no? Es como que ahora sí quedó claro cuál es el efecto, ¿no? Del movimiento que se genera al representar. Porque si bien tú estás siendo consciente, no sales de ti, todo el tiempo eres consciente de que eres tú y que estás representando a alguien, hay una fuerza más grande que tú que te empieza como a impulsar a querer moverte y hacer algo que de repente en tu día a día no harías. Y aquí Sí. quedó clarísimo. Sí, y lo mismo con el viento. Ese día había bastante viento. Entonces el viento también, pues con esa fuerza que tiene, con esa capacidad de mover, también de limpiar, de transmitir los mensajes, estuvo muy presente, ¿no? Y de hecho se fue incorporando también en muchas de las constelaciones de diferente forma, ¿no? Estaba, bueno, la tierra, la arena.
Recuerdo al día siguiente que hicimos también las constelaciones biocéntricas, que son con la música, que les vamos a contar un poquito más, pero las hicimos en una zona acá de la casa que está frente a la piscina. Entonces, también la piscina formó parte de algunas de las constelaciones. De hecho, en una o en dos fue súper importante y marcó como que la posibilidad también de un desbloqueo importante y una celebración dentro del proceso Como que se estaba un trabajando. lanzarse a la vida. Como Me un lanzo lanzarse. a la piscina. Sí. Así, literal. Casi como un ritual ahí de paso, ¿no? Sí. De bienvenida, una celebración, graduación, algo por el estilo. Entonces, también, ¿no? El agua ha estado muy presente, evidentemente, bueno, estamos aquí a unos pasos del mar y eso ha marcado algo muy especial. También estuvo el fuego, no dentro de las constelaciones, pero bueno, hicimos Para el una cierre. fogata donde hubo también Baile. música, baile, y fue muy bonito también el compartir con toda la comunidad. De hecho, bueno, quiero que primero les contamos un poquito de las biocéntricas para después de repente contarles algunas cosas más con respecto al grupo y a la energía que se ha generado, ¿no? Okay. Entonces, bueno, eso es con las constelaciones de la naturaleza. Ahora, de repente respondiendo un poquito a estas preguntas, que de hecho tenemos toda una información ahí que grabamos y que tenemos que bajar y procesar también para armarla mejor, pero claramente la naturaleza sirve a las constelaciones, ¿no? En el sentido de que aporta mucha energía vital. Recordemos siempre que las constelaciones tienen que ver con la vida, con el impulso de vida, con la transmisión de la vida, con el poder ir hacia la vida. Entonces la naturaleza en su lado más salvaje, en su lado más rudo, pero también más esencial, te conecta con eso, con la vida tal cual, sea en ese soplo del viento que te recuerda el soplo de vida, tu propia vida interna, sea en el mar que está presente, en el movimiento del mar. El pulso de la tierra, como el pulso de la tu tierra. corazón. Acá también donde hemos trabajado han estado muy presentes los cantos de las aves, entonces también el colibrí y algunas otras aves que se presentaban, que acompañan y dan como ese impulso animal esencial, ¿no? Primitivo, que te conecta con la vida. Los árboles y el sol también. Los árboles, Clave. exacto, ¿no? El sol, han estado muy presentes. Entonces, aporta desde ese lugar como recordatorio de fuerza vital, de energía, también de ser parte, de reconocernos parte de la naturaleza, porque hablamos de la naturaleza, pero nosotros somos naturales. Entonces también se conecta algo, es como que hay una reconexión como a esta fuente de vida y a esta fuente de energía que está presente en todos lados y obviamente en un lugar, en un entorno así, más salvaje, lo vas a poder vivir con mayor claridad. Y también es el recuerdo de el origen, o sea, lo salvaje, lo arquetípico, lo original, o sea, la memoria original. Eso para mí es sumamente sanador y liberador, ¿no? Porque todo este camino, ¿no? De que hacemos de sacar lo que no es propio para poder ser yo, ser quien he venido a ser, también tiene que ver con recordar el sentido original de por qué estoy acá, ¿no? Y entonces la naturaleza es una maestra en eso, te acompaña a sostenerte, a liberar, a transmutar, ¿no? Y cada uno de sus elementos tiene esa capacidad. Sí. Sin hacer esfuerzo. O sea, es que eso es lo que yo he sentido. O sea, no había que... Fluye mucho más. Todo ¿no? fluye, porque así se como el ecosistema, ¿no? O sea, en el mar, en el bosque, en la montaña, o sea, es como todo se da, todo sucede. Y nosotros como consteladores solamente tenemos que estar presentes y sabiendo guiar el grupo, pero también siendo guiados, ¿no? Por lo más grande que a través de la fuerza natural hace que todo se dé sin mayor esfuerzo, sacrificio, empuje. Eso es, es delicioso. Sí, sí. Muy reconfortante. Ahora, del otro lado, ¿no? Cómo las constelaciones pueden servir a la naturaleza, también nos ha dejado varias lecciones y varios aprendizajes, porque, pues, de alguna manera en lo que comenta Vane, ¿no? Cómo, bueno, las constelaciones, las personas que han constelado seguramente ya lo han experimentado, tiene este poder de ordenar internamente tu mundo, de aclarar cosas, de desbloquear muchas trabas
conflictos que uno puede tener, de liberar, de reconciliar. Entonces, genera un proceso de sanación personal y familiar, porque las constelaciones siempre están dentro, digamos, funcionan dentro y en un paradigma sistémico donde al final somos seres interconectados, ¿no? Y todo el trabajo que se da también en el sistema familiar o en los sistemas en los que nosotros vivimos. Pero también convivimos con la naturaleza. Entonces, al ordenarnos, también reconocemos ciertas cosas que pueden estar jugando en contra, por ejemplo, de nuestra propia relación con la naturaleza o de la forma en la que nos acercamos a la naturaleza y las cosas que le hacemos también como personas, como humanidad a la naturaleza. De hecho, en esta constelación modelo apareció el dolor de la naturaleza generado por el hombre, generado por la forma en la que nos relacionamos. Si bien las constelaciones, a la base de las constelaciones hay varios principios que de alguna manera regulan y explican todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, los vínculos humanos, pero creo que esto también es aplicable a la naturaleza. Cómo podemos, por ejemplo, tener un equilibrio con lo que tomamos, lo que recibimos de la naturaleza, cómo podemos agradecer, que de hecho, bueno, está presente también en muchas tradiciones, en todas las medicinas ancestrales, todos los pueblos originarios o la mayoría, ¿no?, de pueblos originarios tienen estos conceptos de reciprocidad, de tomar y de también devolver, de agradecer, de tomar con respeto las cosas hacia la naturaleza, de considerar realmente a la naturaleza como un ser vivo, como una conciencia, como sujeto y no como objeto que simplemente se utiliza para un bienestar o un bien, pues en este caso, propio. Y eso que lo conocíamos nuevamente a nivel intelectual, de todas las cosas que hemos leído, estudiado, desde psicología. Yo me acuerdo que leía libros que me encantaban sobre eso. Ahora era como en la constelación, ok, tú representas a la piedra, tú representas al árbol, tú representas al sol, y de pronto sentir en tu cuerpo, encarnar a ese espíritu del mineral, de la piedra, el espíritu del mineral del ave, ¿no? O sea, y reconocer y recibir información y decir, wow, es increíble. O sea, es increíble el amor, es increíble el diálogo, la interconexión que tenemos con todos estos seres. Sí. Y el problema está cuando rompemos esa unidad, esa conciencia de unidad, y nos vemos como separados, y ahí es donde empezamos a objetivizar a la naturaleza. Y se rompe un poco el equilibrio también, ¿no? Ahora, me acaba de venir este recuerdo en esta constelación modelo que se hizo ahí en una quebradita muy especial, pues varios de estos elementos de la naturaleza, no recuerdo exactamente cuál ahora, pero transmitían la información de por qué ustedes los humanos se preocupan tanto, se estresan tanto, sí. ¿no? Por más situaciones que hayan, pero es como, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué sufren tanto? Era la palabra, ¿no? Entonces, fue interesante también eso, como poder tomar conciencia de esto y, bueno, decir, ok, estamos vivos, somos parte de esto, somos parte de esta maravilla que es la vida, de esta creación, de esta fiesta. Hay seguramente dolor, hay problemas, hay X circunstancias, sí, pero muchas veces pueden exagerarse o pueden, pues, quedarse ahí como algo que está constantemente fastidiando y que ¿Pero por qué? atrapa, ¿no? ¿Pero Atrapa por un qué poco sucede todo. eso? Pues es porque justamente nos polarizamos, nos vamos muy a la mente, a querer resolver todo desde la mente, desde lo racional. Y ahí es donde se genera el sufrimiento, porque si fuéramos más como los animales, como las plantas, entonces viviríamos y seríamos más libres y nosotros, y ya está, ¿no? O sea, como la Sí, naturaleza también nos muestra las soluciones, las sí, salidas. eso fue clave. Fue como, ¿por qué sufren tanto? Con todo lo que tienen, con todo lo que hay, porque la naturaleza seguramente también, ¿no? Le pasan cosas, hay un montón de situaciones que pueden ser dolorosas, impactantes en la naturaleza, pero poco que fuese el mensaje. Ahora, Sí. creo También, que... antes de que ya sé que quieres pasar al tema de la biocéntrica, pero creo que hay mucha riqueza en lo que vimos. Ajá. Algo que también me llamó mucho la atención era esta relación de la lluvia con
el elemento que representaba Percy, que creo que era El sonido. era el sonido, ¿no? Como, pero también lo veía como el hombre, ¿no? Como esta relación ancestral entre el ser humano y la lluvia. Por ejemplo, tantas tribus que llaman a la lluvia, ¿no? Llaman para cuando hace falta agua y cómo la lluvia escucha y cómo le gusta este pimponeo, ¿no? Y justamente aquí ya con hablando del sonido, la naturaleza está llena de sonido. ¿Sí? O sea, Claro. no necesitábamos realmente, cuando estábamos ahí, poner música porque todo sonaba. Caminabas y la hojarasca sonaba. Hacías así a la pared de las rocas y caía la arena y sonaba. Y El todo suena. eco que había era muy bonito también, ¿no? El viento que chocaba justamente con estas paredes enormes de piedra también generaba, ¿no? Murmullos, generaba, bueno, que se juntaban luego al sonido del mar, a los cantos de las golondrinas, al aleteo de ciertas aves que también estaban por ahí. O sea, es Y ahí es alucinante, es una cómo orquesta, ¿no? podemos nosotros, como humanos, a través de nuestro sonido, de nuestra voz, de nuestro cuerpo, de nuestro movimiento, también ser parte de esa orquesta, ser parte de esa obra maestra, ¿no? Y en lugar de irrumpir o transgredir, jugar, dialogar. O sea, creo que eso fue para mí lo más divertido, de ver cómo todos los elementos dialogan, y cómo esto se ve en la vida, ¿no? Y por eso nosotros creo que también hemos aprendido mucho de culturas ancestrales, esto. Ahora, ya luego, cuando hacemos las constelaciones biocéntricas, en donde ahí sí se pide música al cliente, a la persona que va a constelar, ya ahí entra un factor más, ¿no? Porque la canción en sí misma tiene un campo de información. Claro. Y tiene todo algo que representa simbólicamente para esa persona, por eso la eligió. Sea con letra, sea, ¿no? con palabras o no, puede ser solo sonidos, pero igual tiene información, ¿no? Tiene un estado, digamos, particular, vibratorio, que puede conectar con una serie de emociones, las letras también, evidentemente, entonces ya configura algo, pero luego en el campo, ya con la gente trabajando, o sea, representando en las constelaciones, se dan cosas muy interesantes y se permite también no solo la visualización de qué es lo que está sucediendo en ese momento en la vida de la persona, sino también cuál es el movimiento resolutorio o sanador que se pide. Y justamente por esa cualidad que tiene la música, todo fluye, porque es la misma música la que mueve la constelación y la que lleva a esa resolución, ¿no? Entonces es maravilloso, porque para mí este tipo de constelaciones son mis favoritas. Yo que tengo como este bagaje de terapeuta de artes expresivas, me encanta cómo puedo ver una obra de arte desplegarse ante mis ojos cuando hacemos este tipo de constelaciones, porque todo es muy poético, todo es muy sutil. Y si a eso le sumas que en lugar de estar en una oficina, estás en la naturaleza, todo era parte, ¿no? La música, los pajaritos, todo era la obra de arte increíble que se desplegaba para todos los asistentes y para la persona misma, que estaba trayendo un tema doloroso, Sí. difícil, y de pronto terminaba en amor, en llanto de emoción. Sí, muy, muy conmovedor poder verlo desde afuera y bueno, seguramente vivirlo, las personas que representaban vivirlo desde ahí y la persona que estaba trabajando, ¿no? Ver cómo todo se iba, cómo toda esta obra de arte iba encajando y al mismo tiempo reflejando sus temas, ¿no? Sus temas internos, sus miedos, lo que cada persona quería trabajar, su sistema familiar, etcétera. Fue realmente muy potente y tiene un poco también una conexión muy similar con las constelaciones de la naturaleza, porque la música es movimiento, ¿no? Es vibración y es vida, de hecho, o sea, la vida entendida también como movimiento, ¿no? Y con todo este poder que tiene la música para justamente pues comunicar, cambiar los estados de ánimo, generar, ¿no? También diferentes, vamos a decir así, diferentes intenciones, diferentes comunicar mensajes,
tener impacto en lo que sentimos, en lo que nos pasa, en lo que pensamos. O sea, es una herramienta muy poderosa y cuando se utiliza dentro de un contexto adecuado con las constelaciones familiares, wow. Y lo que quería añadir era de que era como para el consultante, para la persona que está trabajando su tema, es como reinterpretar su propia obra personal, su propia vida, tu existencia, la historia que te cuentas acerca de cómo has de vivir, de pronto se reinterpreta el guión y lo ves todo ahí en esos minutos que dura la canción. Increíble. Pero bueno, creo que hasta ahí podríamos contarles. Sí, Obviamente hay mucho más ahora, acerca de esto. algo que aún queda, digamos, por contar y que para mí ha sido de lo más importante de este módulo que hemos compartido, es sentir justamente esa calidez humana y ese reforzamiento de que la humanidad tiene mucho poder, Mm, de que realmente cuando nos conectamos, cuando conectamos los corazones, cuando podemos sentir confianza en la otra persona, hay un amor increíble, así como la naturaleza también lo transmite, pero es como acá estamos los seres humanos y se ha sentido mucho, de hecho muchos de los testimonios, ¿no?, de los estudiantes de la formación tenían que ver con el sentirse muy agradecidos, de sentir mucha confianza con el grupo, de cómo puede una persona venir, abrirse, mostrarse vulnerable, ser sostenida, ser mirada sin juicio, con amor, ser acompañada, cómo todas estas almas se ponen al servicio y luego también reciben, porque son servidas en el momento que les toca también su propia constelación. Y claro, todo esto lo venimos trabajando en la formación, claro, esto ¿no? es el módulo 9, o sea, hace 9 Ya meses. 9 meses, ¿no?, que venimos trabajando y que venimos construyendo también este vínculo tan fuerte y tan profundo, que ahora, al ser en un modelo prácticamente de retiro, bueno, hemos compartido mucho más de las actividades de las clases, no hemos compartido las comidas, hemos compartido en las noches, hemos compartido en la playa, entonces todo eso siempre hace que también se refuerce algo, pero para mí me dejó eso, en una lección muy profunda y me fui conmovido con el poder del amor, cuando realmente las personas confiamos y podemos conectarnos, sí, al mundo espiritual, ¿no?, a Dios, a lo que nosotros podamos creer, a la naturaleza, etcétera, pero también a las personas aquí, a quien tienes a tu lado, a tu padre, a tu pareja, a tus hijos, a tus colaboradores, a tus amigos, a tus vecinos. Ahí hay mucho poder, ahí está el amor. Y eso yo lo he sentido muy claramente y ha sido como quizás para mí la mayor cosecha, ¿no?, de este tiempo compartido aquí. Ha sido muy bonito, realmente. Y la paradoja, ¿no? De que cuando te acercas a lo más salvaje, a lo más crudo, a tu lado más salvaje, puede emerger tu lado más humano, ¿no? Y creo Sí, que eso es... nos recordaba Ujú, constantemente la naturaleza, nuestra humanidad, ujú, porque están ahí, son, ujú. ¿no?, son parte del mismo tejido. Y bueno, sí, claro, sí, ya el grupo estaba bastante integrado, o sea, ahora realmente varias personas dijeron, ¿no?, que ahora sí se siente una verdadera familia, porque a eso súmale la convivencia, súmale el compartir los juegos, las risas, el comer juntos, eh, y creo que trascender límites, ¿no?, autoimpuestos en comunidad hace que esto se quede para siempre. Exacto. Los vínculos que se generan en este tipo de comunidad genuina son para siempre. Y yo ya lo veo porque desde hace 10 años que tenemos esta comunidad y son realmente vínculos de amistades profundas, de personas que te han visto Que realmente como eres. te conocen de una manera muy particular, te Ujú. aceptan de una manera muy particular y donde tú te puedes sentir también con mucha confianza para ser, para abrirte tal cual Inclusive eres. nosotros, ¿Sí? porque eh, suena como que si miráramos a los alumnos a que ellos hacen eso, pero nosotros somos parte de. Y este módulo para mí yo siento que me ha hecho mucho más humilde, nos ha hecho humildes, porque también nos hemos dejado ver por nuestros alumnos
en nuestro lado más En humano. nuestras sombras, en nuestros errores. Además que fue la luna llena en Escorpio y En sacó nuestras ahí molestias, ¿no? temas así de nuestras sombras en nuestra convivencia diaria como pareja y qué sé yo, ¿no? Y somos una pareja que estamos enseñando, que estamos compartiendo, ¿no? Comunidad. Y entonces también es importante para mí que las personas nos puedan ver tal y como somos, no solamente como son los profesores o los maestros. sí, Y eso es muy bonito. Y además porque no vinimos a enseñar en este módulo lo que ya sabíamos, a diferencia de los otros módulos, que sí, teníamos la información, teníamos la experiencia y lo compartíamos de una manera más instructiva. En este módulo no hemos enseñado lo que ya sabíamos, hemos abierto el campo para juntos aprender lo que la naturaleza tenía para enseñarnos. Entonces, eso es único en su género. ha sido muy especial. Y de hecho, pues si también te interesa y quieres tener este tipo de experiencias, pues adelante. Nosotros tenemos la formación de constelaciones familiares abierta ahora también al público para inscripciones en esta nueva generación. Y como parte de la formación de constelaciones familiares incluye este módulo de constelaciones familiares, este módulo de constelaciones de la naturaleza, aquí en nuestra casa, en nuestro centro, CENI del Mar en Punta Sal. Bueno, y cerrar también con algo, la imagen que tuve cuando ya nos despedimos de todos, ¿no? Y se cerró, se selló el campo, la casa quedó vacía otra vez. Una y otra vez me venía la imagen de todo el grupo siendo un ancla de luz. Casi como que el sistema que formamos juntos forma una geometría sagrada, una geometría de luz. Y cada persona aporta esa luz para anclarla aquí en el planeta. Lo que hacemos juntos cuando hacemos este tipo de trabajo, de conciencia, de aprendizaje juntos, va más allá de resolver nuestros temas personales. Es algo que trasciende. Y estoy segura que hemos sellado, por lo menos en este territorio, algo increíble. Y la naturaleza también nos lo agradece. Sí. Entonces, se nos ha confirmado sí, ese anhelo y ese impulso inicial que tuvimos cuando lanzamos nuestra formación de constelaciones familiares el año pasado, que era justamente poder poner al servicio todo el poder de las constelaciones para servir a la vida, todo el poder que tienen para transformar, para generar cambios profundos en personas, en sistemas, en comunidades, en lugares. Y esta formación, de hecho, pero específicamente también este módulo, ha sido una gran confirmación de eso, del poder que tienen las constelaciones para celebrar y para pues, estar al servicio de la vida. y queremos que esto vaya por todo el Perú y por todo el mundo. Y de hecho, hacia eso vamos, eso es lo que toca. Cuando ya acaben nuestros alumnos en diciembre, la formación, vamos a empezar a viajar y a ir a diferentes puntos del país a realizar este trabajo en equipo. Sí. Entonces, agárrense. Eso es muy bonito. Tenemos ahora en esta promoción, ¿no?, 2 alumnos de la zona de Ayacucho, 2 alumnas de la zona de Cusco, 2 alumnas de la zona de Piura. Entonces empieza a expandir, ¿no? Pronto ya que termine esta primera promoción van a empezar también a trabajar, van a empezar a constelar y se forma justamente esa red, se va expandiendo esa red y ese, vamos a decir así, ese efecto bola de nieve para que cada vez llegue a más personas y a más lugares, porque es muy importante. Así que gracias por compartir este episodio con quien sientas que vaya a resonar con esta comunidad, con este mensaje. Y si tienes el llamado, tienes la pregunta si será la formación de constelaciones familiares para ti, entonces es muy simple. Lo único que tienes que hacer es enviarnos un mensaje, un mail, un correo o un DM para que puedas tomar una llamada de asesoría. En esta llamada de asesoría, Diego va a ayudarte realmente a aclarar si este camino es para ti ahora. Así que pues esperamos saber de ustedes, tener noticias, comentarios, preguntas para seguir nutriendo este podcast y este compartir del corazón. Muchas gracias. Muchas gracias y a celebrar la vida.